Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para fijar su posición. Tiene la palabra el congresista Carlos Ticlia, autor del proyecto. Presidente, la importancia de este proyecto de ley se basa en la necesidad que existe en nuestro país y especialmente en zonas altoandinas de contar con recursos hídricos suficientes tanto para el consumo humano como para otro tipo de actividades. El Perú requiere urgentemente contar con una política integral sobre siembra y cosecha de agua y además la construcción de reservorios, debido a que como consecuencia del cambio climático y de los fuertes cambios en el uso del suelo para fines agrícola, forestal, urbano, minero, pastoreo, se han ido deteriorando y reduciendo las zonas altoandinas donde se realizaba naturalmente la captación del recurso hídrico. El agua es un derecho humano indispensable para una vida digna, es un elemento integrador de la sociedad y la naturaleza. Según estudios, al año 2030, la escasez del agua afectará a casi la mitad de la población mundial por efecto del cambio climático, por lo que es de suma importancia realizar un trabajo integral, articulando instituciones, sumando esfuerzos de instituciones públicas y la sociedad civil, asignando responsabilidades a las instituciones en torno a una visión común que es promover el movimiento cultural del agua rumbo a la seguridad hídrica. Pido a la representación nacional respaldar este proyecto de ley, lo cual su aprobación... Me pido una interrupción, presidente, la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado, tiene una interrupción. Gracias, presidente. Los 2 minutos de mi amigo Ticlia para decir que esto es para recordarnos a todos los peruanos que estamos amenazados ya hace mucho tiempo con una escasez del agua en todo el mundo. Y si no actuamos y tomamos medidas como esta, nuestra escasez se va a presentar mucho antes todavía de lo previsto. Incrementar la disponibilidad del agua y el aprovechamiento de los recursos hídricos nos invita a establecer una nueva cultura para todos nosotros, un nuevo pensamiento, y es por eso que inclusive hemos cambiado la propia Constitución para declarar el agua como un bien necesario. Y yo me acuerdo que hicimos los primeros experimentos en los años 90 en la zona de Tarma, en Lomo Largo, y si ese trabajo se hubiera continuado simple y llanamente porque era bueno para poder con infiltración hacer zanjas y acumular el agua naturalmente, hoy estaríamos con toda esa zona realmente en un gran esplendor. Lamentablemente, por ser los políticos, se abandonó un proyecto que ahora está siendo recuperado por diferentes ONGs que han visto que acumular el agua por forma de infiltración es una forma natural de tener este elemento para nuestros cultivos, para la forestación, para diferentes necesidades que hay en las zonas altoandinas, señor presidente, y no solamente vivir del secano. Por eso que yo felicito al congresista Ticlia y sobre todo al congresista Pariona, que en este día nos ha hecho ver una serie de temas vinculados con la agricultura, estuvo reclamando constantemente este plenario y yo creo que es digno reconocerle casualmente que al fin se dio, porque el trabajo que se hace en el campo pocas veces es visto con la verdadera importancia, y el día que nos falte la papa o nos falte el maíz o nos falte cualquier elemento para poder subsistir, vamos a tener que volver toda nuestra mirada al campo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Puede continuar, congresista Ticlia? Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Bueno, para nadie es un secreto que como consecuencia del cambio climático se ha alterado el ciclo hidrológico del agua. Ahora, con frecuencia se ve sequías más prolongadas, pero también abundantes precipitaciones con consecuencias de desastres naturales. Entonces, es allí donde se debe aprovechar las precipitaciones para que a través de proyectos de siembra y cosecha de agua se pueda retener e infiltrar el agua de lluvia en los acuíferos para que sea el sistema el que lo regule naturalmente.
Por eso pido a la representación nacional apoyar este proyecto de ley, puesto que su aprobación constituiría un respaldo a iniciativas de las comunidades altoandinas que ante el apremio de la escasez de agua vienen rescatando técnicas ancestrales, pero también se necesita el respaldo de las técnicas modernas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente, pero a propósito de este proyecto, que además es controversial, señor presidente, yo quería traer a la reflexión un tema que parece que no está en el centro del debate, señor presidente, y es que si de verdad en este país estamos cuidando las fuentes de agua o no las estamos cuidando, si estamos cuidando los páramos, los bosques de neblina, o todavía no tenemos una política nacional de cuidar este recurso hídrico que es tan importante. En mi región, señor presidente, todavía el planteo de una verdadera reconstrucción hídrica no llega ni al 10% luego de más de 2 años del fenómeno que tuvimos en el 2017, con un enorme daño a la agricultura, y que si vuelve a llover no tenemos ningún tipo de protección para preservar el agua que necesitamos para el agro en la región. De la misma manera sucede, señor presidente, con lo que está pasando con la minería ilegal y la amenaza clara de proyectos como el de Río Blanco en la zona de Ayabaca y Huancabamba, que deciden apostar por la minería en contra de la consulta vecinal que ya decidió una forma de vida para la agricultura, la ganadería y el turismo. La población ha señalado con mucha claridad que quiere la defensa del agua y su forma de vida, y sin embargo parece que esto no se entiende de esa manera. De hecho, no tenemos una política agraria tendiente a preservar y a fortalecer el agro en el país, y tampoco el recurso hídrico. En la provincia de Sullana tenemos un canal muy importante que es el canal Checa, pero que está en tales condiciones, señor presidente, por la falta de un revestimiento, por la falta de presupuestos para cuidar de verdad el agua, que el 60% del agua de este canal se pierde, señor presidente. Nadie cuida acá desde el Estado realmente este elemento clave que cada vez va a ser más decisivo para el desarrollo nacional. Tiempo adicional. Supuesto para la agricultura no llega ni al 4%, cuando el 30% de la población en el país vive del agro, señor presidente. No hay una política clara para proteger al pequeño y mediano agricultor. Y vaya usted a ver con qué alegría muchos funcionarios favorecen a las grandes empresas de la agroexportación en detrimento de los agricultores que se rompen el lomo todos los días por producir lo que comemos acá en las ciudades, señor presidente. De hecho, preferimos sostener un régimen laboral como el de la agroexportación, que somete a regímenes francamente precarios y que nos deberían hasta avergonzar para favorecer a grupos empresariales, que además se les da exoneraciones tributarias y se les permite que ahoguen más a Esalud, ¿no?, con rebajas que no tienen nada que ver con los ingresos que vienen sosteniendo hace muchos años. El agro, señor presidente, sigue reclamando una atención real, una política de comercialización. Tiempo adicional. Realmente favorezca a los agricultores nacionales, una real tecnificación del campo que no la tenemos. Basta ver en qué condiciones tienen que trabajar la tierra nuestros campesinos para ver cómo están olvidados. Basta ver cómo se mueren los animales en el campo porque no existe el apoyo del Estado para mejorar las condiciones de la ganadería en nuestro país. Y ni hablar, señor presidente, de las condiciones en las que se encuentran los canales de regadío en general. Es muy importante este pleno, señor presidente, pero es más importante que veamos realmente la necesidad de una profunda reforma en el agro y que dejemos de mirar a la agricultura como una actividad totalmente secundaria. Tenemos que aprender de lo que significó el paro de los agricultores hace unas semanas, señor presidente. Necesitamos de verdad reflexionar sobre una política y un presupuesto para el agro de la cual este Congreso no puede ser cómplice. Necesitamos alentar una verdadera política para que concluya. que reivindique
la economía de los pequeños agricultores en primer lugar y asegure la fuente de subsistencia de millones de peruanos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Monterola. Pedirlo con el control remoto. Muchas gracias, presidente. Como presidente de la Comisión Especial encargada de seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático, considero que el presente proyecto es de vital importancia. Tenemos una gran responsabilidad y urgencia para la aprobación de esta ley. Los efectos del cambio climático se están dando cada vez más rápido. La reducción de nuestros glaciares, que ya han perdido más del 42% de la superficie glaciar y consecuentemente nuestras reservas hídricas en los últimos 40 años, sumado a las proyecciones de la desaparición de muchos de ellos, como el caso de la cadena montañosa de Chonta en mi región Huancavelica. Es una realidad al cual no debemos hacer caso omiso, más aún considerando que las poblaciones con menos recursos son las más afectadas, poblaciones que dependen de la agricultura familiar, que representa el 97% del total de las unidades agropecuarias y que alberga el 83% de los trabajadores agrícolas peruanos. En agosto del año pasado, gracias al panel intergubernamental de expertos en temas del cambio climático de la ONU, nos enteramos que al paso que vamos en el 2030 vamos a llegar a un punto en el que las condiciones climáticas sean perjudiciales para la vida. Nosotros, como el tercer país más vulnerable a estos efectos, nos corresponde tomar todas las medidas de adaptación necesarias para enfrentar estos cambios, pero con la velocidad que se viene realizando, por ejemplo, la reconstrucción con cambios, si con la premura de la problemática amerita, no esperamos tener más damnificados. Es por ello que la Ley 30588 de mi autoría reconoce el derecho del acceso al agua como un derecho fundamental y que la ley permitirá incrementar las actividades de la siembra y cosecha de agua, con la cual se podrá tener una mejor gestión de los recursos hídricos, es decir, permitirá que podamos asegurar por más tiempo el acceso al agua a nuestra población. Estas actividades de siembra y cosecha de agua son técnicas ancestrales y como tales deberían ser. Tiempo adicional. La siembra y cosecha de agua son técnicas ancestrales y como tal deberían ser también difundidas, por lo que solicito se modifique el artículo único del proyecto de ley de la siguiente manera. Artículo único. Declárese de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua. Declárese de interés nacional y necesidad pública la siembra y cosecha de agua en las partes altas y medias de la cuenca, como obras públicas comunal o otras, así como la difusión de las técnicas ancestrales de la siembra y cosecha de agua en la población, tomando en consideración la gestión integrada de recursos hídricos, las buenas prácticas implementadas en las partes altas de las cuencas, sus beneficios para el ecosistema y para la población asentadas en las cuencas bajas. Señores de la representacional, estas iniciativas permitirán mostrar a la población el compromiso que tenemos con el ambiente, con la vida de todos los peruanos, los que hoy y lo del futuro, por lo que espero que todos apoyemos este presente proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Langner. Señor presidente, señores congresistas, este ciertamente es un tema clave, positivo y que requiere algunas indispensables precisiones. La siembra y cosecha de agua es una larga tradición en el Perú. Es una tradición que quienes mejor conocen de ella son los comuneros. Y los comuneros deberían ser los actores principales. Más aún, el Estado debería comprometerse con los comuneros, con las comunidades que subsisten como unidad institucional, familiar, organizativa, empresarial, que administran los recursos de la zona donde habitan. Debería el Estado tener un compromiso con ellas respecto a esta política de cosecha de agua. Me parece que en el proyecto de ley no está puesto el énfasis necesario en esa relación con los comuneros, porque son los problemas diferentes en la costa, en la sierra o en la Amazonía. En la costa son problemas de cómo canalizar un agua que cada vez llega menos, por el problema de la desglaciación de nuestros Andes, pero ahí hay que hacer inversiones correspondientes. Y luego está ya las técnicas de riego, que tiene también su tema específico con los productores. En la parte de la selva de la Amazonía, el tema crucial es con las comunidades amazónicas,
con las cuales también tiene que hacerse una adecuada relación del Estado. Cuando digo adecuada relación del Estado con las comunidades amazónicas y las comunidades andinas, es porque el Estado tiene que aportar recursos. El Estado no solamente debe ir a ver cómo están y registrar su actualidad, sino que el Estado tiene que aportar recursos efectivos para que esta cosecha de agua sea constante, regular, porque permite mejorar las condiciones de vida, pero también las condiciones de producción y las condiciones de conocimiento y las condiciones de desarrollo social. Ese eje no está formalizado en la política pública del Estado Nacional. Está planteado que el agua es un derecho humano básico, pero ese derecho humano básico se piensa sobre todo en función de las ciudades, y por eso vienen las políticas públicas para el agua. Pero en relación a este uso del agua como un recurso sustantivo para la agricultura, creo que debería también elevarse el compromiso. Tiempo adicional. Debería de alguna forma la ley señalar no solamente que van a participar con las comunidades, sino que es obligación del Estado con las comunidades, el Estado aportar e invertir y con las comunidades organizar este proceso. Los que mejor conocen ese tema en sus zonas, su geografía y sus posibilidades son las propias comunidades. Pero lamentablemente lo que está ocurriendo es que se está derivando el tema del agua hacia otras formas de buscar aprovisionamiento de energía o buscar aprovisionamiento de útiles de trabajo o para desplazar a las comunidades de sus territorios. Las comunidades son las principales productoras en el Perú, en número, en tierras y en contenido alimentario, y las comunidades son las principalmente abandonadas. De ahí que se requiere una modificación sustantiva del Banco Agrario, crediticia, una modificación diferente respecto a ellos, pero en relación al tema del agua sí se requiere una política que comprenda una inversión pública clara del Estado, que no la haga del Estado por sí mismo, sino que sea con acuerdo de la comunidad, en concordancia con la comunidad. La comunidad es una entidad e institución legal, vigente y masiva en el Perú. Estamos subestimando en el país el rol que deben tener las comunidades en la gestión del territorio y la gestión del agua. Por eso creo que sería bueno agregar un párrafo que diga expreso. Para que concluya. Concluir no solamente la mención a la cosecha de agua, sino la obligación del Estado que para que esa política sea efectiva tenga una concordancia con las cooperativas, en el caso de la costa, con las agrupaciones de productores agrarios, en el caso de la costa, y con las comunidades que existen en la costa, pero sobre todo existen en la parte de los Andes inicial y en la parte alta de los Andes, y ahí debería, y en la parte de la Amazonía, tener un acuerdo con las comunidades indígenas amazónicas que también tienen. Gracias. Tiene la palabra la congresista Rebeca Cruz. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a los colegas. Señores presidente, espero que el Ejecutivo lidere un cambio real en la agricultura del país y, por supuesto, en coordinación efectiva con los gobiernos subnacionales. Uno de los problemas que me preocupa, señor presidente, actualmente es el problema de la escasez de agua en el mundo, que es cada vez más agudo. Esa situación también se viene presentando en nuestro país, con mayor intensidad en los últimos años, y esto, como lo sabemos, como efecto, entre otros, del cambio climático. Nos corresponde, colegas congresistas, como representantes de nuestra población que ha comenzado a sufrir las consecuencias de estos fenómenos, especialmente en las zonas de lluvias estacionales, en zonas altas de la sierra o en regiones de alta humedad ambiental, como las lomas costeras, en concordancia con los lineamientos de las políticas de recursos hídricos, de riego de ambiente y planes de riegos y adaptación del cambio climático. Es importante que el Ejecutivo proporcione mayores instrumentos que promuevan la necesidad de proteger las fuentes de agua, desarrollar la infraestructura para cosecha, almacenamiento y siembra de agua, que permitan identificar las zonas prioritarias de protección y captura de agua, como pueden ser las lagunas andinas, los nevados y cabeceras de cuenca en regiones específicas, de manera que puedan identificarse y formularse proyectos inmediatos. Esta situación que vemos nos obliga a cambiar el modo en que se usa
maneja y se comparte el agua, construyendo capacidades humanas e institucionales para mejorar la eficiencia hídrica y la sostenibilidad y garantizar Tiempo adicional. los beneficios del desarrollo económico y social. Esto también va a permitir, estimados colegas, proteger las cabeceras y ojos de agua ubicados en tierras que pertenecen a las comunidades campesinas, recursos que les sirve ancestralmente para su propio consumo y riego de sus cultivos agrarios, y que muchas veces, por priorizar el agua potable para las ciudades, se ven perjudicados con obras que realizan las empresas de agua potable. En tal sentido, desde la bancada de Alianza para el Progreso, vamos a apoyar esta iniciativa con nuestro voto a favor, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión Agraria. Gracias, señor presidente. Había un texto que le hemos alcanzado a relatoría, presidente. Ok. Sí. Presidente, con el texto que hemos alcanzado a relatoría, consideramos ya ir al voto. Ok, entonces, para no estar esperando la digitalización del texto, el señor relator va a dar lectura. Texto sustitutorio presentado el 14 de junio de 2019 a las 18:24 horas. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua. Artículo único. Declaración de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua. Declárese de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua en las partes altas y medias de las cuencas, como obra pública, comunal u otras, así como la difusión de las técnicas ancestrales de siembra y cosecha de agua en la población, tomando en consideración la gestión integrada de los recursos hídricos, las buenas prácticas implementadas en las partes altas de las cuencas, sus beneficios para los ecosistemas y para las poblaciones asentadas en las cuencas bajas. Para tal fin, se articulan las diferentes acciones que se promueven en la normativa existente en la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional Agraria, los lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025 y la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, con el propósito de impulsar la recarga hídrica en las cabeceras de cuenca y microcuenca e incrementar la disponibilidad de agua en el marco de una gestión integral de recursos hídricos. Congresista Pariona Galindo, presidente de la Comisión Agraria. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 71 señores congresistas al voto. Vamos a proceder a cerrar la votación. Congresista Tucto. Congresista Ávila, su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 59 señores congresistas, 4 en contra, 2 abstenciones. Más Trujillo, Verde, García, Verde, Ávila, Verde, González, Verde, Arce, Verde, Hernando Ceballos, Rojo, Apaza, Rojo, Mulder, Verde, Del Castillo, Verde, Vilcatoma, Verde, Rodríguez, Verde, Letona, Verde, Lizana, Verde, Lazo, Verde. 71 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión Agraria. Congresista Pariona tiene la palabra. Más Echeverría, Verde. Señor presidente, solicito la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión Agraria, como hay demasiados votos a mano alzada, vamos a marcar asistencia nuevamente. Ya los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Vamos a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 79 señores congresistas al voto. Vamos a proceder a cerrar la votación. Congresista Neira. Votación cerrada. Han votado a favor 65 señores congresistas, 6 en contra, 3 abstenciones. Más Tubino, Verde, Schaeffer, Verde, Martorell, Verde, Sarmiento, ni porque tomamos lista de nuevo, ¿eh? Sarmiento, Verde, Palomino, ya no se puede con esta Palomino, Wilca, cambiar, ¿de qué? De ámbar a verde, Corita Müller, verde. 71 votos a favor. 71 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto de la Comisión Agraria. Villavicencio, verde. Siguiente tema.
De la Comisión Agraria. Congresista Palomino, ya varios plenos pasados hemos quedado que ya no se pueden votar por votaciones anteriores.